Bueno, la última vez habíamos dejado completo el telencéfalo, y acá tenemos las estructuras que se derivan de la vesícula prosencefálica inicial. Vieron que el prosencéfalo se dividía en telencéfalo y diencéfalo. Ahora, el diencéfalo quiere decir el cerebro que queda entre, es decir, los dos hemisferios cerebrales dejan atrapado a una estructura que se llama el diencéfalo y que está rodeando el tercer ventrículo. Tálamo e hipotálamo, en general, son las estructuras más importantes cuando hablamos de diencéfalo. Pero si las observamos, también podríamos mencionar, acá tenemos en rojo el tálamo y en amarillo al hipotálamo, podemos mencionar el subtálamo y el epitálamo, como estructuras también pertenecientes al diencéfalo. Están en la región más medial. Si uno fuera a buscar el neuroeje, va a pasar por el tálamo. El tálamo tiene una parte izquierda y una derecha que repiten los núcleos talámicos se repiten de forma izquierda y derecha, y justo por el medio de ambos, tálamo izquierdo y derecho, está pasando el tercer ventrículo. De hecho, el tálamo izquierdo y derecho tienen muy poquita comunicación. Hay una fibra de comisuras que se llama masa intermedia que comunica muy, muy brevemente a los dos tálamos, y está en el lugar más central. Piensen que la palabra tálamo deriva de dormitorio, y era para los latinos que describieron esta anatomía como el lugar más privado y más central de nuestra casa, el cerebro. Y exactamente, Luciano, por delante y por debajo está el hipotálamo. Hipo quiere decir por debajo del tálamo, debajo de la cama, podríamos traducir, queda el hipotálamo. Bueno, el tálamo que estamos viendo acá es un conjunto de núcleos rodeando el tercer ventrículo, en el lugar más medial, y va a ser un lugar donde va a ingresar toda la información aferente y por la cual toda la información eferente prácticamente va a circular por estos núcleos. Estos núcleos van a derivar la información que ingresa y que sale a diferentes regiones. Es como un carrusel por el cual circula la información aferente y eferente. Y una lesión talámica sería de mucha gravedad, ya que deja a la persona en un estado de inconsciencia y posibilidad de comunicarse interior y exteriormente con el mundo que lo circunda. Acá tenemos los dos hemisferios cerebrales. Esto que estamos viendo acá, ¿ven? Es los ganglios de la base, los hemos cortado, la cola del caudado, y por abajo se está viendo el tálamo, ¿ven? ¿Sí? Por acá tenemos el sistema límbico y estamos viendo hipocampos, como rodean más medialmente el lóbulo temporal medial. Miren el tálamo cómo puede verse y cómo está rodeado por los ganglios de la base. Acá vemos en una visión lateral, como si el cerebro fuera de cristal y transparente. Vemos que el tálamo está rodeado lateralmente por los ganglios de la base. Bien. Teníamos epitálamo, subtálamo, tálamo e hipotálamo. Entonces, vamos ahora a ver el hipotálamo. Si el tálamo está acá, el hipotálamo está por debajo y por delante, anterior y ventral al tálamo. Y fíjense, también es un conjunto de núcleos, que acá apenas podemos ver por los colores algunas de ellas, que cumple funciones muy variadas para la supervivencia. Regula el hambre, la saciedad, la sed, la saciedad de la sed, regula los ritmos circadianos para que podamos distinguir momentos para dormir y para estar en vigilia.
la conducta reproductiva, desde lo que tiene que ver con reproducirse como cuidar a las crías, todo esto está relacionado con el hipotálamo. También el hipotálamo regula la temperatura corporal a través de la tiroides, con una conexión que tiene con esta glándula maestra que es la glándula pituitaria. En realidad el sistema endocrino en general, gran parte del sistema endocrino está regulado entre el hipotálamo y la glándula pituitaria. Esta glándula sobresale del cerebro apenitas y está centrado en unos huesitos que se llaman la silla de Turco. Y esta glándula doble produce la mayoría de las hormonas que regulan las glándulas de nuestro cuerpo. Acá les muestro cosas que por ahí vamos a ver más en detalle más adelante, pero la pituitaria o hipófisis, que son sinónimos, tiene dos partes. Hay una parte del hipotálamo, de células grandes, se llaman magnocélulas, quiere decir de tamaño grande, que proyectan directamente sus axones sobre el torrente sanguíneo y sus neurotransmisores al entrar en la sangre se transforman en hormonas. Es para ver cómo muchas veces es arbitrario la separación entre sistema nervioso y sistema endocrino. Acá estamos viendo cómo el sistema nervioso se transforma en endocrino directamente a través de la hipófisis posterior. Luciano pregunta si hormonas sexuales y adrenalina. Bueno, las hormonas sexuales sí van a ser reguladas a través de lo que se llama adenohipófisis. Se utilizan estas neuronas más chiquititas, se llaman parvocélulas, que también liberan un factor liberador en este torrente sanguíneo o sistema portal, y acá en la adenohipófisis va a haber una glándula que, entre otras, va a producir hormonas sexuales, como son la hormona luteinizante y la hormona, las hormonas que regulan la formación de espermatozoides y óvulos. Ahora, en el mesencéfalo, que es la estructura que va a estar por debajo del tálamo, vamos a tener que esa vesícula originaria se ha diferenciado en dos regiones que han crecido en torno a la vesícula originaria y van a dejar solo el acueducto de lo que fue la vesícula, porque van a crecer alrededor, formando lo que se llama el techo y el tegmento. Acá podemos ver entonces el telencéfalo, diencéfalo, que es el área 2, y mesencéfalo, que es el área 3. Todos recuerdan, este es un corte coronal. Este es un corte coronal, y podemos ver que los ventrículos laterales coinciden con el telencéfalo, los hemisferios. El tercer ventrículo coincide con el tálamo, ¿ven? Y acá no se puede ver por el corte, pero acá está el acueducto cerebral que está pasando por el medio del mesencéfalo. El mesencéfalo lo vemos de costado, en una visión lateral, a partir de un corte sagital, podemos ver que queda un área que se llama tegmento y la parte posterior que se llama techo, y está dividido por el acueducto cerebral. Acá podemos observar la parte del techo que está formando algo que se llama el tectum, o techo, cuya estructura principal es el cuadrigémino. Cuadrigémino porque son 4 núcleos chiquititos, cada uno se llama colículo, y van a regular diferentes cuestiones relacionadas con la visión y con la audición. Ahora vamos a ver desde una visión posterior los mismos colículos del cuadrigémino. ¿Ven? Esta es la visión posterior del mesencéfalo.
De aquí están saliendo unos tractos de fibras enormes que conectan con el cerebelo, que está en la parte posterior de esta región. Estos se llaman pedúnculos cerebelosos superiores y conectan con la parte superior del cerebelo. Este es un corte horizontal axial donde estamos viendo el mesencéfalo. Esto chiquitito que vemos acá es el acueducto cerebral, ¿sí? Por detrás del acueducto cerebral está el techo, y toda esta región anterior se llama el tegmento. Y vemos que tenemos varias regiones, por ejemplo la sustancia negra. La sustancia negra son neuronas especializadas en producir dopamina que se van a conectar con los ganglios de la base, con las áreas dorsales y con las áreas ventrales de los ganglios basales, y van a regular, por ejemplo, el placer como el comportamiento motor. El núcleo rojo es un núcleo motor que también está muy cercano a la sustancia negra. Tenemos la sustancia gris periacueductal, quiere decir que está alrededor del acueducto cerebral. Toda esta región son neuronas especializadas en producir beta-endorfinas, y cuando las vías dolorosas ascienden por el tronco encefálico y pasan por esta región del mesencéfalo, pueden ser anestesiadas, por ejemplo, por las beta-endorfinas. Por ejemplo, el efecto placebo de tomar una pastilla que es puro almidón sin sustancia activa, muestra que las personas, por la confianza en que van a tomar un analgésico, provocan que esta región produzca beta-endorfinas que analgesien su propio dolor, ¿sí? Simplemente por las expectativas de que una medicación tiene algo que lo va a anestesiar, cuando en realidad no tiene ningún compuesto activo que lo genere. En el mismo corte axial podemos ver que los colículos, estos son como dos cortes horizontales, podemos ver los colículos superiores y acá los inferiores. Fíjense cómo también en la región del tegmento tenemos muchos de los nervios craneales que están saliendo de esta región. Acá tenemos el par craneal 3, son los nervios craneales 3, que van a mover, por ejemplo, el movimiento motor para mover los ojos. Es decir, los colículos también orientan los movimientos oculares para que podamos mover los ojos. Y a estos colículos llega información desde el quiasma óptico, por lo cual también reciben información de lo que estamos viendo y lo procesan aunque no seamos conscientes todavía de ese procesamiento, porque vamos a ser conscientes recién en las cortezas occipitales, vamos a tener conciencia de nuestra percepción. Sin embargo, los colículos, a través del nervio visual y a través del nervio craneal 3, pueden mover los ojos y orientarlos según la tensión visual que tengamos en ese momento. O sea, pueden orientar la atención, aunque todavía no seamos conscientes de lo que estamos percibiendo. En cambio, los colículos inferiores están asociados al par craneal 4, que tienen que ver con los nervios patético y troclear, y son los que regulan el equilibrio a través del oído interno, y pueden regular, por ejemplo, la orientación de nuestra atención auditiva, cuando de repente queremos orientar qué escuchar entre una serie de sonidos que están ocurriendo. Vamos más abajo, más caudal todavía. Vamos al metencéfalo, que es la protuberancia y el cerebelo. Acá en azul está pintada la protuberancia y por atrás el cerebelo. Y es una de las primeras diferenciaciones que tiene el romboencéfalo del tubo neural originario, que empieza a separarse metencéfalo
y mielencéfalo, que vamos a ver después. Aprovecho para mostrarles los ganglios de la base, desde esta visión, cómo están unidos a las amígdalas cerebrales, ¿sí? Esto en celeste son los ventrículos laterales. Ven el tejido conectivo entre el caudado y el putamen, cómo genera unas estrías, por eso se llama la región estriada. Esta región estriada regula el movimiento, ¿sí? Y cuando se lesiona o pierde aportes de dopamina desde la sustancia negra mesencefálica, se produce la enfermedad de Parkinson en esta región. Como más medial y debajo está el tálamo, ¿sí? Y acá está el mesencéfalo que habíamos visto antes. Bueno, la protuberancia también se la llama puente de Baroglio, es la región anterior, y por detrás tenemos el cerebelo, que quiere decir el cerebro pequeño, que es como dos hemisferios cerebrales chiquititos por debajo de los hemisferios cerebrales. ¿Qué son los pares craneales? Bueno, los pares craneales, Lara, son todos los pares de nervios que emergen del tronco encefálico y que están dentro del encéfalo y que no pertenecen a la médula espinal. Y estos pares craneales son los que inervan el rostro, tanto a nivel sensorial como a nivel motor. Una persona con una lesión en las cervicales que lo deja cuadripléjico, sin embargo, puede seguir moviendo su rostro, ¿sí? Por estos nervios craneales, justamente. La mayoría de los nervios craneales están entre el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Todo este bloque se llama tronco encefálico. Las amígdalas, me pregunta Nadia, pertenecen al sistema límbico y tienen una conexión a través de las colas del caudado con los ganglios basales, ¿sí? Que están acá. Sin embargo, son sistema límbico junto con los hipocampos. Bueno, acá tenemos un corte sagital. Ven cómo el acueducto cerebral pertenece al mesencéfalo y al nivel de la protuberancia ya tenemos lo que se llama el cuarto ventrículo. Si uno ve cuarto ventrículo, sabe que por delante está el puente de Baroglio o protuberancia y por atrás está el cerebelo. El cuarto ventrículo luego se empieza a adelgazar en la región del bulbo raquídeo. Se llama mielencéfalo a lo que denominamos médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Por qué sería médula oblonga? Porque es donde el cerebro se está transformando de a poquito en la médula espinal. Y es esta región en verde que podemos ver en este corte sagital, y es la región más caudal del encéfalo. Luego, aquí por debajo de esta región verde ya tenemos la médula espinal. El cuarto ventrículo, ven, la parte donde se angosta el cuarto ventrículo todavía pertenece a el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos, por ejemplo, centros que controlan la respiración, el ritmo cardíaco. Tener una lesión en el bulbo raquídeo provoca posiblemente un paro cardiorrespiratorio, con mucha probabilidad porque están esos centros que lo regulan. Si uno ve el bulbo raquídeo, tiene las olivas, tiene una región que se llama la decusación de las pirámides. Piensen que la protuberancia está produciendo como esta panza enorme, porque muchas fibras se están empezando a cruzar de lado para, por ejemplo, la información motora que está descendiendo desde las cortezas frontales va a controlar el lado contralateral del cuerpo. Entonces se genera como una panza y finalmente se termina de cruzar en esta región que se llama la decusación de las pirámides. ¿Sí? Tiene una forma piramidal, por eso el nombre de pirámides a esta región del
los ganglios, del bulbo raquídeo. Todo este bloquecito, que es mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, es lo que llamamos el tronco cerebral. Cuando ustedes escuchen la palabra tronco cerebral, se toma como un bloque a estos tres. Estos tres porque generan la circulación de las vías aferentes y eferentes que están ingresando y saliendo del cerebro, y donde vamos a encontrar la mayoría de los pares craneales que están inervando nuestro rostro. Por debajo está la médula espinal. Acá Luciano pregunta si el puente de Barolio y el bulbo raquídeo forman el tronco. Sí, además el mesencéfalo entre los tres forman el tronco encefálico. Los tres forman eso que llamamos el tallo cerebral. Por debajo, caudal, se ha generado el acueducto de la médula espinal, es el cuarto ventrículo que se ha vuelto a adelgazar y genera un acueducto, y vemos cómo ahora no tenemos corteza alrededor, sino que tenemos solo sustancia blanca, y luego sustancia gris nuevamente en el interior de la médula espinal. Esta es la región ventral, ¿sí?, que da hacia el vientre, y esta es la región dorsal que da hacia la espalda. Podemos ver que la sustancia gris forma una especie de mariposa y se le llama astas a las protuberancias que salen de la mariposa o los extremos o las extremidades. Y estas astas podemos decir que tiene una asta motora, que son las más ventrales. Tenemos una asta sensorial, que son las más dorsales. Y en las regiones medias van a estar las regiones que controla el sistema nervioso autónomo. Es decir, vamos a tener motoneuronas que van a mandar sus eferencias a través del nervio para mover los músculos esqueléticos, y vamos a tener aferencias que ingresan a las astas dorsales o posteriores para recibir la información sensorial. Y luego va a haber neuronas autonómicas que van a inervar otros ganglios que no se ven en este dibujo para regular la musculatura lisa de las glándulas corporales. Todo esto que de sustancia blanca son axones que están subiendo o bajando como indican las flechas, ¿ven? Entonces, ven los troncos, estas columnas de sustancia blanca, están, por ejemplo, llevando el tracto espinotalámico. El tracto espinotalámico sensorial es información aferente que está ingresando desde estas astas, manda sus axones y sube hasta el cerebro, y en el tronco cerebral llega al tálamo y ahí se distribuye las cortezas. En cambio, los tractos córtico-espinales vienen desde la corteza frontal, van hasta el tálamo, y a través del tronco cerebral descienden por estas columnas, llevando información eferente, por ejemplo, para mover regiones del cuerpo. Esta región, por ejemplo, inerva con neuronas, motoneuronas que están en las astas motoras, en las astas ventrales, mandan sus axones a través del nervio y mueven el músculo esquelético. Acá podemos ver la misma visión de la médula espinal y de un nervio. Ven, el nervio tiene su parte aferente o sensorial y su parte eferente o motora, y se unen en el ganglio de la raíz dorsal, donde se unifican como información sensomotora. Y a su vez estamos viendo las meninges que vimos en la clase pasada, pero al nivel de la médula espinal. Como la pía madre está envolviendo el tejido nervioso, deja un espacio que se llama subaracnoideo también aquí. Acá aparece el aracnoides, y luego aparece la dura madre. Quiere decir que el líquido cefalorraquídeo también está circulando
por la médula espinal. Miren qué chiquitita que es la médula espinal, es como, miren su dedo meñique, y es más o menos de ese tamaño su médula. Y acá estamos viendo el hueso. El disco de la vértebra es ventral, o sea, está anterior. Y la médula, chiquitita, está más expuesta en nuestra espalda. ¿Ven? Acá sale el nervio y se unifica. Fíjense que lesiones en estas regiones muy puntuales podrían generar que la persona quede insensible, ¿sí? Pero que motrizmente pueda moverse. Una lesión en esta región permite que la información motora siga saliendo por el nervio, pero no que ingrese la información sensorial. Puede generar analgesia del cuerpo, pero no problema motor. Acá tenemos las vértebras, ¿sí? Acá están los discos y en el medio está la médula espinal. Acá tenemos una visión justamente de cómo se vuelve mixto el nervio a partir de la salida tanto sensorial como motora. Les quería mostrar cómo las diferentes partes de la médula espinal están inervando, y acá está diferenciado por colores, diferentes regiones del dermatoma y de los músculos que están cubiertos por el dermatoma. Entonces, acá tenemos que las cervicales están inervando todas estas regiones que están en violeta. Los pares craneales están inervando la región naranja del rostro, ¿ven? Todos los nervios que están inervando el rostro provienen del tronco encefálico, ¿sí? Las cervicales, que son las regiones más anteriores, más rostrales de la médula espinal. Luego vienen las regiones torácicas, están en verde, las regiones lumbares están en naranja, y las sacras están en rojo. Fíjense que las regiones sacras están relacionadas con el sistema reproductivo y apenas con nuestros talones, ¿sí? Y en cada dermatoma, fíjense que están el nombre de la región, de qué parte de la cervical, si la 1, la 2, la 3 o la 4, está inervando cada región. Fíjense que toda esta región está inervada por la cervical 4, como esta región por la torácica 2. Y finalmente, lo que les quería mostrar en la última diapositiva es cómo el sistema nervioso autonómico tiene sus propios ganglios, sale de las regiones laterales de la médula espinal, y la división en parasimpático y simpático se puede observar también anatómicamente. Por ejemplo, las regiones simpáticas están sobre todo aglomeradas en las regiones torácicas y lumbares y sacras, mientras que las regiones parasimpáticas están sobre todo reguladas por regiones del tronco encefálico y regiones sacras. Los ganglios simpáticos están muy cerquita de la médula, ¿ven? Los ganglios están muy cerca, y en cambio los ganglios parasimpáticos están muy cerca de los órganos que inervan. Y como ya hablamos la primera clase, cada una de estas inervaciones provoca el efecto opuesto sobre la misma glándula. Así como el parasimpático contrae las pupilas, el simpático las dilata. Así como aumenta el ritmo respiratorio la rama simpática, contrae los bronquios el sistema parasimpático, y así. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy en cuanto a neuroanatomía.